Estamos insertados, relacionados con una iglesia local como esta, ¿no? Esta es una iglesia local, ¿no? Dentro de esta ciudad, esta comunidad, y es donde el Señor nos permite caminar juntos, donde las hermanas, los jóvenes, los niños, los hombres reciben una contención, son guiados a la adoración, aprendemos a adorar a Dios, a cómo servirle a Dios, a cómo honrar a Dios y cómo cumplir esa voluntad que Él quiere que nosotros podamos cumplir. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor estableció la iglesia? Jesús estableció la iglesia. Al Señor le plació que seamos iglesia. Usted sabe esto. ¿Amén? El Señor lo dijo, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Refiriéndose a Él, a su declaración, ¿no? A su persona. Esa persona divina que es Él. Cuando estaba en ese diálogo con Pedro, hablando, el Señor dijo, sobre esta roca. Pedro, el nombre Pedro es piedrita, ¿sí? Pero el Señor dice, sobre esta roca, ¿no? Algo más grande, sobre esta declaración tremenda, edificaré mi iglesia. Y el Señor claramente estableció este principio para que nosotros claramente tuviésemos. Los discípulos del Señor estaban con Él, ya venían aprendiendo, ¿no? Estaban relacionados con el Señor. Y claramente que todo esto se iba a tener que ir dando de una manera completamente, ¿no? Organizada, por decirlo así. Así que el Señor ya estaba estableciendo la iglesia, ¿para qué? Para que nosotros aprendiéramos a organizarnos. Porque ¿cómo vamos a llegar al cielo si no hay quien me diga, me enseñe, ¿no? Pablo dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo aprenderán si no hay quien les enseñe? ¿Cómo van a aprender? Me refiero a la iglesia local, como también en la sintonía de este clima misionero, ¿no? De la obra, ¿no? Que comprende el llevar el evangelio hasta el final, hasta lo último de la tierra. Y el Señor estableció todas estas cosas claramente y le dio una misión a la iglesia. Y la iglesia de hoy tiene una misión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ahora, ¿sabemos cuál es esa visión? Y bueno, podríamos en esta mañana cada uno plantear algo conforme a lo que, bueno, mis conocimientos con respecto a la palabra de Dios. Yo podría decir, bueno, la misión de la iglesia es, ¿no? Cada uno, si preguntásemos en esta mañana, usted diría desde su propia perspectiva. Pero hay una perspectiva que la palabra de Dios nos señala. Y es Jesús mismo, que se tomó el tiempo con los discípulos para guiarlos y para que a través de la predicación de ellos, dice San Juan, los que iban a venir también pudiesen seguir. Y el Señor declara ahí una gran bendición para los que le siguen sin haberle visto. Que hay una gran bendición. Así que decirle al que está a tu lado, sos un hombre bendecido, sos una mujer bendecida, que está siguiendo a Jesús sin haberle visto. Amén. Y en esto, hermanos, hay algo glorioso. El cielo se abre sobre aquellos que caminan en esta dirección. Claramente que Jesús lo prometió. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. No nos deja solos, aún en la misión que cada uno de nosotros debemos de alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un propósito, no solamente a tu vida, sino al conjunto de los hermanos que se reúnen en un lugar físico, en una iglesia local como esta. Dios tiene propósito para tu vida. Dios tiene propósito, y aunque tú no hayas incursionado en el conocimiento de la palabra, aunque no hayas dado pasos de compromiso, de consagración con Dios, Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Tu pasado
tus pesares, tus angustias, antes de venir a Cristo, son parte de lo que Dios va a usar para el propósito que Dios quiere realizar en su tiempo, en su hora. Todo lo que has vivido, antes de no ser cristiano y ahora que somos cristianos, toda esa vida, Dios, todo ese paquete de tu vida, Dios lo va a usar para un propósito. Aleluya, gloria a Dios, amén. Porque fue así con los discípulos. Cuando los llamó, cada uno estaba en la suya. Algunos estaban trabajando, el otro estaba cobrando impuestos, el otro estaba pescando, cada uno estaba en la suya. Y cada uno tenía un estilo de vida y una forma de ser. Y el Señor los llamó, ¿sí? Y esto es lo primero que debemos de guardar, porque la palabra del Señor, las últimas palabras del Señor antes de ascender a los cielos, dijo: y enseñen, bauticen, enseñen y que guarden todas las cosas que se os ha enseñado. ¿Qué cosas? Esto, de estar con Jesús. ¿Cómo estamos con Jesús? Mira a tu alrededor. Jesús está a tu alrededor. Amén. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la que representa, ¿no?, esa persona, y con la iglesia, instrumento que usa Dios para moverse sobre este mundo y obrar lo que Él quiere obrar. El propósito de Él, que el mundo le conozca. Amén, Señor. Que el mundo conozca, ¿no?, esta bendita salvación de la cual nosotros ya somos herederos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y estamos disfrutando. El asunto es que estamos viviendo en un tiempo donde claramente la incertidumbre es cada vez más grande. Tantas cosas están pasando y cuando pasan las cosas, hermano, a veces no nos ubicamos dentro de los tiempos. La palabra de Dios nos invita a ser personas que perciban los tiempos, ¿no? Debemos de discernir los tiempos que estamos viviendo. Y discernir si usted quiere, tiene que ver con lo que ya sabemos, ¿no? Meditar en esto que ya hemos aprendido. Aleluya. Y reflexionar en esto y discernir lo que estamos viviendo. Si bien el fin del mundo no va a ser hoy, ni mañana, ni pasado, pero pueden llegar a ocurrir situaciones muy fuertes, y de hecho ya se vienen, ¿no?, contemplando una serie de cosas que van a suceder. Los hombres que no conocen la Biblia, que no hablan de la Biblia, pero sí dicen las cosas que están escritas en la Biblia que van a ocurrir, y nosotros lo sabemos, y por lo tanto debemos de aprender, ¿no?, de aprender a discernir los tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios nos lleva justamente a esto, ¿no? Si nosotros no sabemos discernir los tiempos, si no sabemos qué cosas son las que el Señor mandó a que se guardasen, a que guardarse se refiere a vivir, en nuestro diario vivir, experimentar eso que Él mandó a que se guardase. Si no sabemos eso, estamos fritos. Estamos fritos, hermano. Y quiero leerles un pasaje. Vamos a empezar por el libro. Es un poco teológico el tema y vamos a leer varios textos de la Biblia. Ahí en el libro de Hechos hay una escena donde Jesús está dando sus últimas palabras a los discípulos, esta instrucción, la misión que ellos debían de alcanzar, lograr alcanzar, la meta. Dios le estaba poniendo una meta, una misión. ¿A quiénes? A los que le habían seguido, a los que se habían preparado. Dios les dio una misión. Y dice, ahí en el capítulo 1 de Hechos, Lucas registra esto, este segundo libro de Lucas, él menciona esto, y dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y yo me pregunto, ¿no?, en esta pregunta que ellos hacen, ¿entendían algo los discípulos hasta este momento?
de las cosas que el Señor Jesús les había hablado y les había enseñado? No, porque no se trataba de restaurar el reino de Israel físicamente. No vino el Señor a esto. El Señor vino a traer el reino de los cielos, a acercarnos, a abrir. Gloria al Señor. Abrir un camino para que podamos llegar al Padre correctamente. Oh, gloria a Dios. Pero ellos no lo entendían. Estaban confundidos. Como muchos hoy, aquí en esta mañana, quizás estén confundidos. Porque no saben, porque no entienden. Y estamos muchas veces confundidos. No comprendemos las cosas que ocurren. Y nos pasa esto, de hacerles preguntas al Señor que no corresponden en relación a lo que Él nos enseña y en lo que Él quiere que estemos fijando, nuestras metas. ¿Cuáles son tus metas para esto que queda del año? ¿Cuáles son tus metas? Bueno, el año activo comienza ahora, ¿no? En septiembre aquí. Sí. Empieza todo un torbellino de actividades, ¿no? Muchos ya terminan las vacaciones, otros empiezan a estudiar, otros empiezan algún proyecto, alguna cosa, ¿no? En esta época. Pero ¿cuáles son tus proyectos como iglesia? Porque la iglesia tiene una misión y nosotros somos parte de la iglesia. Tú tienes una parte con la iglesia. Entonces, tenemos que ver esto, hermano. Partimos de lo que Jesús nos ha dicho, ¿no? Que Él edificaría la iglesia. Y sobre esa afirmación, nuestra misión en esa afirmación, ¿sí? Tenemos que ver qué hacemos en la iglesia y desde la iglesia hacia afuera. ¿Qué estamos haciendo? En la iglesia, ¿qué estás haciendo tú? En la iglesia, ¿o qué está haciendo la iglesia? De dentro de la iglesia hacia afuera. Porque esa es la misión del Señor. Las últimas palabras del Señor dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura, ¿no? Bautizándoles, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, ¿no? Y que Él manda que se guarden. Y entonces, versículo 7, ahí en el hecho, seguimos leyendo, Jesús habla de estas cosas y dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, o sea, las cosas precisas de los tiempos, de cuándo va a ser el fin de determinada cosa. Sazones tiene que ver con algo específico y un tiempo de cumplimiento de algo específico. A muchos les gusta oír las predicciones. Para el 2020 va a caer un meteorito, ¿no? Para el 2020, no sé, la Tierra va a chocar con un asteroide, para el 2020 los polos se van a descongelar, y serie de predicciones que el hombre tiende a hacer, siempre infundidos, yo creo, por la palabra de Dios, pero de una forma errónea. Pero cuando estamos en la palabra y el Señor dice, no les toca a ustedes preocuparse de estas cosas. Si este virus va a seguir matando gente, o lo que vaya a suceder con este virus, va a producir una catástrofe económica, ya está, una catástrofe social, esas cosas ya están, y Jesús dijo, tengan miedo de estas cosas. Mateo capítulo 24, el Señor lo establece. Preocúpense de que sus vidas, de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén, aleluya. De esto tenemos que preocuparnos. Claro, es fácil decirlo desde acá, ¿no? El asunto es cuando uno está en el meollo de la situación. Pero ahí es donde radica la fe que tenemos y el propósito de nuestra vida, ¿no? Y el obrar de la iglesia. Dios le dio a la iglesia autoridad para atar y desatar. Y Él la concedió a la iglesia. Pero la iglesia está dentro de la iglesia viviendo esto, o hacia afuera lo está manifestando. Es importante que lo podamos meditar. Porque los discípulos claramente que no entendían, y ellos estaban recibiendo, imagínense, ellos estaban recibiendo algo divino del Señor. Y el versículo 8 dice, versículo 7 dice, y les dijo,
No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí viene una de las cosas que tenemos que guardar, vivir y experimentar cada día, hermanos, no los domingos, todos los días de nuestra existencia hasta cuando Él venga. Amén. Dice la palabra: y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Esto es lo primero que el Señor le está estableciendo antes de ascender, luego de todas las enseñanzas y mandamientos que el Señor le estableció. Yo hice una lista, no la voy a leer porque la verdad que el tiempo no, pero hay una lista de casi más de 120 mandamientos que el Señor le estableció a los discípulos mientras estuvo con ellos, caminando y enseñándoles. Mencionaré algunos así rápidamente para poder ver ejemplificar lo que estoy diciendo. Pero el Señor les estaba hablando de esto, de que iba a descender el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? Y Él lo iba a enviar. Hay una corriente evangélica que dice que el derramamiento del Espíritu fue solamente para este tiempo, para que desde este tiempo en el cual la iglesia recibió la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, tuviera la fuerza, ¿no?, para predicar en aquel tiempo y hacia todos los tiempos, ¿no?, el Evangelio. Pero ciertamente que es una palabra que se cumple aún hoy. Y yo pregunto en esta mañana: ¿has recibido al Espíritu Santo en tu vida? Porque yo sé que al Señor Jesús lo amas, lo tienes presente, al Padre le pides cosas, pero al Espíritu Santo, ¿lo has invitado? ¿Te ha hablado el Espíritu Santo en estos días, en esta mañana, en este tiempo? Él va a venir y va a hablar, porque Él habla. El Espíritu Santo habla. Cuando una iglesia tiene comunión con el Padre y con el Hijo, el Espíritu habla. Y Él quiere, hermanos, que nos podamos fijar, nos podamos centrar en el propósito que el Padre tiene para con esta iglesia local. Dios tiene una misión para nosotros. Y esa misión no podemos desenfocarnos, porque si no sabemos guardar las cosas que el Señor nos mandó, y si no hacemos cumplimos esta misión, es una iglesia en peligro. Es una iglesia en una etapa de extinción. ¿Vieron cuando se están desapareciendo los animalitos y que quedan pocos? Y no me refiero a la iglesia mundial, me refiero a esta iglesia local. ¿Cómo puede ser, hermanos, que haya tanta confluencia de hermanos y siempre tengamos los mismos cupos? Yo entiendo que están pasando situaciones en la iglesia, están pasando cosas, pero faltan muchos hermanos. Faltan muchos hermanos. Y no es un reproche, esto es para que reflexionemos. Porque eso es un mensaje que está dando a la misma gente. Es un mensaje que no se dice, pero se puede percibir. Y eso habla de faltas dentro de la iglesia. ¿Falta de enseñanza? ¿Podemos decir que falta enseñanza en esta iglesia? ¿Podemos decir que falta atención? ¿Podemos decir qué es lo que falta dentro de la iglesia de parte del liderazgo, de los que el Señor ha puesto en este lugar? Ahora, mirándolo del otro lado, me cruzo para allí, como iglesia. ¿Estoy siendo yo? ¿Estoy respondiendo al llamado de prepararme, de consagrarme, de ser parte de la obra de Dios? ¿Me estoy esforzando? ¿O estoy viviendo, o estoy dando, bueno, lo que me parece, lo que me sobra, o cuando me acuerdo? Desde ese lado, ¿qué estoy haciendo yo como iglesia? No es un reproche, es que reflexionemos. Porque lo que estamos viviendo son tiempos especiales, hermano. Y los discípulos estaban viviendo un momento, un acontecimiento
extraordinariamente histórico, impactante en la historia de la humanidad, y ellos estaban preguntando por cosas que no tenían que preguntar. Estaban con su mente en otro mundo. Y el Señor les tiene que llamar la atención y les tiene que decir: no les toca a ustedes preocuparse de esto, de aquello, sino de cumplir la misión que se les ha dado. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios nos ha dado esa misión, ¿no? La iglesia tiene una misión y tenemos que cumplirla. Porque imagínense, si uno lee las historias de las iglesias de Apocalipsis, ¿no? Hay una que es tremenda, la iglesia de la Odisea. Uy, es muy fuerte lo que el Señor dice. A cada una de las iglesias, ¿no? El Señor les está hablando. Y está hablando de esas iglesias de los últimos tiempos. Ustedes saben que escatológicamente las 7 iglesias del Apocalipsis representan a 7 eras, 7 tiempos. Y la Odisea es la última. ¿Cómo va a ser la iglesia de los últimos tiempos? Entonces Dios nos está llamando. Dos nos ha hecho parte. Y si estamos siguiendo al Señor, no podemos caer en esa clase de iglesia. Hoy por hoy hay iglesias de todo tipo, hermanos. Hay muchas. Y el Señor seguramente que de todas esas va a levantar a muchos. Porque sé que dentro de muchas iglesias hay muchos hermanos genuinos que aman a Dios y que están comprometidos con la obra de Dios y que sé que van a llevar adelante y los que sostienen la obra de Dios. Pero hay muchas iglesias fluctuantes, iglesias que tienen que ver con la religiosidad, iglesias que tienen que ver con lo mundano. Lo mundano lo traen dentro del núcleo de la iglesia. Y están las iglesias comprometidas, que son aquellas que crecen, no solamente internamente, sino desde adentro hacia afuera. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento interno y no lo podemos contener. Entonces tenemos que lanzar misioneros, maestros, evangelistas, pastores hacia toda dirección. Ahora esas cosas están ahí para que nosotros las tomemos, ¿no? Y el Señor está hablando, ¿no? Como los tiempos que los discípulos confundían. Nosotros en este tiempo estamos viviendo tiempos también muy turbulentos. Y es claro, hermano, que si nosotros no estamos caminando juntos, si nosotros no permitimos que la revelación de la palabra de Dios nos sea entregada, nos sea mostrada, entonces cuando vengan las situaciones, ¿cómo las vamos a discernir? Nosotros mismos necesitamos aún todavía aprender muchas de las cosas que Jesús mandó a los discípulos que se guardasen. Todavía, no es que lo tenemos todo, Cuidado de aquel que quería tenerlo todo. Pablo decía, no es que lo he alcanzado todo, ¿no? Ahora ya le quedaba una semana igual, en ese momento cuando él le dijo, ¿no?, esas palabras. Pero es importante que nosotros podamos ver. Quiero ir rápidamente ahora con esto, ¿no? Con lo que la misión de la iglesia en los tiempos actuales. Tenemos una misión y para eso, en primer lugar, el Señor, antes de enviarlos a predicar, el Señor le dijo que guarden todas estas cosas. Quiero mencionar algunas de esas cosas que el Señor, primero el Señor los capacitó. Marcos capítulo 3, el Señor los capacita. Vamos a leer ahí Marcos capítulo 3. El Señor les habla las cosas que ellos iban a hacer. Ya el Señor venía hablándoles de que tenían que estar con Él, de pasar tiempo con Él. Y ahí en Marcos lo comprime todo en este versículo donde, Marcos capítulo 3, versículo 13, dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. ¿Sí? Vinieron a Él y es muy sintético Marcos, pero muy expresivo en lo que Él dice. Porque claramente dice: estableció a los 12 para que estuviesen con Él. ¿Y para qué? Para enviarlos a predicar. Y que tuviesen, ¿qué?, autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Sí? Y esto se transmite a la iglesia. Por fe recibimos al Señor, por fe caminamos con el Señor
y como dice Pablo, lo va a decir en el libro de Éfeso, ¿no? Que somos herederos de estas cosas. Amén, aleluya. Podemos participar de estas cosas. Pero esto está en nuestra mente claramente que a veces esto pasa, ¿no? Pasa de largo en mí porque si yo digo, bueno, me falta mucho, tengo que hacer esto. Y esto habla del compromiso que yo tengo con Dios. Porque en la medida en que yo me comprometo con Dios, es que vamos a ver y vamos a ir viendo un obrar más profundo de Dios. Y ahí el Señor empieza a hablar, ¿no? Y esto equivale, cuando hablamos de lo que el Señor está diciendo aquí en Marcos, al tiempo actual, equivale a que la iglesia tenga este hábito de venir, ¿no? Y de estar con Jesús, de estar reunidos juntos para ser instruidos en la presencia de Dios. Y de esta manera, claramente, caminar con Cristo. Y ahí es donde empezamos a recibir el llamado. Yo recuerdo que era muy jovencito, estaba en la escuela bíblica, estaba por entrar en la adolescencia y escuchaba, ¿no?, a los misioneros que iban en aquel entonces a predicar, y las historias que contaban, ¿no?, nos dejaban asombrados. Y mire, todavía solo recordar se me ponen los pelos de punta, ¿no? Lo que sentía en ese momento, cómo Dios llama al que tiene un corazón abierto. Saben que la evangelización es algo mundial, ¿no? Y las misiones tienen que ver, ¿no?, con aquellos hermanos que, estando en la obra de Dios, en una obra local, reciben la instrucción, se preparan, son instruidos, son capacitados. Estoy seguro que todos los que quieran participar y capacitarse, mire, lo vamos a esperar con los brazos abiertos. ¿No te dicen amén? Amén. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos, porque tenemos que cumplir una misión. Pero para, justamente antes de salir a evangelizar, o antes de salir como misionero, hay una serie de cosas que hay que aprender, y que es lo que el Señor les decía, ¿no? Estas cosas quiero que os guarden, ¿no? Y en primer lugar, esto de venir al Señor, como decía recién, ¿no?, de estar con el Señor, de esforzarnos, hermanos, de romper una serie de cosas, porque lo inevitable no lo vamos a poder evitar. Lo que va a ocurrir. Y si estamos en el Señor sabrá cómo guardarnos dentro de esas circunstancias. Porque nosotros estamos en su presencia, estamos yendo al trono de la gracia, ¿no? Antes de que ocurran las cosas, orando, intercediendo, ¿para qué? Para prevenir momentos difíciles. Y si tú estás en ese caminar con Dios, viviendo al trono de la gracia, buscando del Señor, intentando hacer esa su voluntad, hermano, ¿qué te puede pasar? ¿Qué te puede pasar? Me encanta ese salmo que dice, caerán, mira tu diestra y mira, más a ti no será. Y es una promesa de Dios. Y la reclamamos en medio de la guerra, en medio de la pandemia, en medio del hambre, de la necesidad, de la lucha, la prueba. Declaramos esa promesa. Tienes que declararla. Y si lo guardamos, y guardamos estas cosas, hermanos, el Señor dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. El que quiera beber, venga y beba del agua de vida y coma. Es gratuito. Quiero tener el deseo. Estamos, ¿cómo se dice cuando la persona está inaciente? No, cuando no tiene hambre. Lección para la semana que viene. Cuando no come. Algo tiene que ver con la anorexia, ¿no? ¿No? Sí. Tiene que ver con todo eso. La palabra que quiero decir justamente no es, pero me venía en este momento que si nosotros no tenemos ese apetito del Señor, de este deseo, ¿no? Anemia. No, es cuando no ingiero algo, que no estoy ingiriendo comida, ¿no? No importa. Lo importante es esto, que nosotros debemos de alimentarnos, hermano, alimentarnos.
El Señor los dijo, ¿no? Mire, se les apareció ahí en San Juan 21, se les aparece el Señor luego de que los discípulos habían tirado la chancleta, ¿no? Se habían despojado del llamado porque ya el Señor había sido crucificado y ellos tomaron la decisión de volver a su vieja vida porque, bueno, ya no está el Maestro. Pero el Señor se les apareció a la orilla del mar, les preparó un desayuno y les dijo, vengan y coman. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que cuando estamos bajoneados ante las dificultades de la vida, Él nos está esperando. El asunto es que yo sepa que Él me está esperando. Oh, aleluya, Jesús. Él me está esperando cada mañana, cada día. Y hermanos, cuando nos reunimos, mayor gloria, mayor presencia de Dios y mayor obrar de Dios, porque a Dios le place estar con sus hijos. Dios lo que quiere es que estemos con Él. Y es cuando nosotros disfrutamos de su presencia. Como decía recién, mencionar, ¿no?, algunos aspectos de las cosas que el Señor manda a guardar. El Señor primero los capacitó, ¿no? El Señor no manda al campo a nadie si primero no lo capacita. Si no pasa por la prueba, la tormenta, la lucha, la necesidad, el hambre, la escasez, los conflictos y todas esas cosas. Dios no va a mandar a alguien que no haya pasado por todas esas cosas. Si no, pregúntenle al pastor. Todas las cosas que han pasado para llegar al ministerio, para llegar a la obra pastoral. Y ahí el Señor los capacita, ¿no? Y el Señor le va a empezar a decir una serie de cosas, 4 cosas fundamentales que tienen que ver con mucho, pero son fundamentales, que Jesús le enseña que esto es lo que tienen que guardar. Y nosotros lo sabemos. El asunto es si nosotros estamos atentos en el diario vivir, a ponerlo por obra, a practicarlo, a expresarlo o vivirlo. Ama a Dios con todo tu corazón. Mire, cuando tenemos que amar a Dios todos los días con todo nuestro corazón, hay cosas que se interponen en nuestra vida, ¿no? Y empiezan a ser prioridades en el amor hacia Dios. Y hay otros que empiezan a amar otras cosas y por lo tanto dejan desplazado el amor a Dios. Ama a tu prójimo. Desde dentro de la iglesia estamos amando a Dios. ¿Cómo lo amamos a Dios? ¿Cómo honramos a Dios? El que da honra, escuche esto, el que da honra recibe honra. Eso dice Dios. Lo dice el Padre. Si tú no honras al Padre, el Padre no va a honrar a aquel que debe darle la honra. Debemos de honrar a Dios. Amén. Esa es nuestra misión. Dice otro, todo esto tiene que ver con versículos bíblicos. Trata a los demás como quieres que te traten. Son cosas que el Señor Jesús les enseñó que guardasen. No puede haber conflicto entre nosotros. ¿Saben por qué? Porque después los hermanos se van. La gente se va. Y entre nosotros no puede pasar esto. Pablo tuvo muchos conflictos con la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de Corintio. No eran así, eran temas así, gravísimos. Pero Pablo ahí insistiendo, ¿no? Y poniendo también, de alguna manera, esa añadidura para que la iglesia de aquel entonces, al predicar él el Evangelio, la iglesia se mantuviese, ¿no?, en una línea, en una clase de conducta. Y nosotros debemos de guardar, respetar, hermano, respetarnos nosotros, respetar a los pastores, respetar a los líderes, respetar. ¿Y saben qué significa esto de respetar? Es orar por ellos. Cuando nosotros oramos por los hermanos, yo por lo menos siento, me pasa algo y uno dice, esta persona ¿por qué es tan así, pegote, cariñoso, o se acerca? No es que yo sea porque sea latino, es porque oro por las personas a las cuales justamente yo siento ese afecto. Y me pasa de sentir como que estoy con esa persona, tanto orar por una persona, me pasa de que tengo ganas porque hay amor hacia esa persona. Porque mi deseo es el bien para esa persona, como el deseo de Dios, el bien que Él tiene, el amor que Dios te tiene, hermano, hermana, es incalculable, no lo podemos imaginar. Dios te ama
Y por lo tanto también la misión de la iglesia es que amemos. Por eso trata a los demás como quieres que te traten. ¿Cómo te gustaría que te traten? ¿Te gustaría que te traten bien? Entonces empezá a tratar bien a los demás. Y fíjate en lo que decís, en lo que hablas. Me tomo tiempo esto porque esto es un punto que trae muchos conflictos a la iglesia. Donde hermanos que se creen cristianos, que usan la palabra de Dios, pero no tienen nada de la vida de Dios. Y lastiman, hacen daño. Y lo único que termina ocurriendo es un dispersamiento. Y eso es lo que el diablo está. Vamos, estoy logrando mi meta. Estoy evangelizando ahí adentro de esa iglesia que adora. Cuidado, hermanos. La iglesia es del Señor, Él la instituyó y nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado, todo aún lo que hemos pensado hacia los demás. Así que Dios nos ayude y pidámosle perdón al Señor en esto. Por eso trata a los demás como quieres que te traten. Haz lo mismo que el buen samaritano. Jesús los ilustró. No dejemos pasar, no dejemos la necesidad ahí como diciendo, bueno, que la arregle el otro, el que viene atrás. No, que nosotros nos encarguemos de lo que el Señor nos está poniendo en el camino. ¿Qué nos está poniendo Dios dentro de la iglesia? Dios nos está llamando, de alguna manera, yo sé que Dios te está hablando en este tiempo. Tú tienes que solamente acercarte y expresar eso para poder entender. Porque saben que los pastores no tienen la bola mágica, ¿no? Ustedes saben eso. Ellos no tienen una bolita donde ven, ¿no? No. Oramos. Los pastores oran por la congregación. Y la congregación debe de tener comunión con los pastores. Porque Dios habla a la congregación. El Espíritu Santo habla a través de la congregación. Esa congregación que está en comunión con Él, por supuesto. Así que el Señor empieza a darle todas estas enseñanzas. Adora a Dios y sírvele solamente a Él. Cuando se encuentra ahí, ¿no? En ese desierto, el Señor está declarando, ¿no? Solamente a Él lo adorarás y solamente a Él lo servirás, estableciéndoselo en la cara al mismo Satanás. ¿Cuánto pasan nosotros? Solamente adorarle al Señor y servirle a Él. Amén, aleluya. No tendrás falsos dioses, ¿no? Esto de amar otras cosas más que al Señor. Dice la palabra, no puedo amar las riquezas, no puedo servir a un Dios y a las riquezas. Jesús habla en todos los ámbitos, en todas las direcciones, en lo social, en lo económico, en lo espiritual, en lo relacional, en todos los ámbitos. Dios les estableció, guarden todas estas cosas. Y si me amás, obedeced mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Una serie de cosas que el Señor estableció. Como les decía, hice una lista casi de 125 cosas que el Señor les declaró a los discípulos que tenían que hacer, ¿no? Y el Señor dice, al César lo que es del César. Públicamente lo estableció. Al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Así que el propósito, ¿no? Nuestro, en primer lugar, es capacitarnos. Aquí voy más rápido. Primero, ¿no? Saber que hay un plan a seguir. Que hay un plan a seguir y Jesús lo estableció cuando Él dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio. Ese es el plan del Señor, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio, considerando que aquellos que estaban oyendo ya estaban preparados, ya habían terminado el seminario, ya habían pasado por el bautismo, el discipulado, el ABC, el discipulado, el seminario, ¿no? El servicio dentro de la iglesia, el ministerio dentro de la iglesia, y luego, bueno, ya está, vamos a servir afuera, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, ¿no? Y ahí comienza esto. Y como iglesia nosotros tenemos la misión, no solamente de cumplir todos estos mandamientos que el Señor nos manda, de guardar estas cosas, sino que tenemos que capacitarnos
Tenemos que capacitarnos como iglesia. Dice la palabra del Señor que el pueblo pereció por falta de conocimiento. La gente fracasa cuando no tiene conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios te trae revelación. Te permite ver con claridad un futuro que se está por manifestar. Y cuando llegue ese momento, tú estás preparado. Tú sabes cómo debes de actuar. Así que, en primer lugar, debemos de seguir ese plan que el Señor nos ha dejado y ponerlo en acción. Vamos allá a Éfeso, capítulo 2, libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no para que las mirásemos de lejos, sino para que anduviésemos en ellas. ¿En qué? ¿Qué tenemos que andar? Dice, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué? Buenas obras, dice ahí. El Señor, mire, volvemos a leerlo, porque somos hechura suya. Esto es como decir, somos carne de su carne, hueso de su hueso. Hechura suya, creados en la nueva naturaleza. Tú tienes una nueva naturaleza. ¿Cuántos tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús? Hemos nacido de nuevo, creados nuevamente. ¿No para qué? En Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús tenemos esa nueva naturaleza para buenas obras, no para malas obras. No pueden haber malas obras de nosotros, porque si no estamos contradiciendo el Evangelio, y estamos contradiciendo nuestra profesión, y estamos contradiciendo nuestra naturaleza. La naturaleza que Dios quiere transformar, esa naturaleza carnal en una naturaleza espiritual. Amén, aleluya. Dios quiere transformarnos. Y por eso Él ha establecido buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto de caminar, de practicar, de hacer, de vivir. Eso es andar, ¿no? En estas cosas maravillosas que Dios tiene. Así que, entendiendo esto, este plan a seguir que el Señor establece. En segundo lugar, saber lo que sabemos hacer, ¿no? En el Señor. Y esto tiene que ver con el propósito. Mire, el propósito de Dios dentro de el cuerpo de Cristo lo puedo señalar de 5 formas. Dios tiene un propósito para tu vida, para que tú le adores. Eso dice Filipenses, ¿no? Dios tiene un propósito para ti, para que evangelices. Dios tiene un propósito para ti, para que tengas comunión con el cuerpo de Cristo. Dios tiene un propósito para ti, para que discipules a otros. Y Dios tiene un propósito para tu vida, para que tú sirvas en la obra de Dios de alguna otra manera, ¿no? Así que conocer lo que tenemos que alcanzar requiere de una visión. ¿Sabe lo que es una visión? ¿Cuántos saben lo que es una visión? Sabemos, ¿no? Es ver más allá de lo que nuestros ojos ven, ¿no? La palabra de Dios, cuando nos metemos en la palabra de Dios y nos metemos en esos pasajes escatológicos que nos muestran las cosas que van a ocurrir, es que nos está mostrando un panorama, ¿no? Y nos permite ver. Para entender eso tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo, una relación con el Padre y con el Hijo, para tener la revelación de eso que Dios quiere que veamos. Pero si yo no estoy relacionado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, entonces me está faltando algo. Y mi visión va a ser una visión egocéntrica. Primero, me podría expresar esto como en 3 aspectos: la visión egocéntrica, la visión cosmológica y la visión del reino de Dios. La visión egocéntrica tiene que ver con nosotros, ego,
El yo. Yo soy el centro del mundo. Yo soy el único que sufre. Yo soy el único que necesita ser ayudado, comprendido. Yo, ¿no? Proyectamos todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor sobre nuestras vidas, sobre nuestro ego, sobre nuestro yo. Esa es la visión egocéntrica, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con una vida que no tiene, donde Dios no tiene cabida, donde no hay un compromiso con Dios, pero sí pedimos de Dios, ¿no?, que Él cumpla sus promesas. Entonces, y somos egoístas, y no vemos la necesidad del mundo, y no vemos la necesidad de aquí adentro. Si no vemos la necesidad del que está aquí adentro, menos vamos a ver la necesidad del mundo. Y Dios nos manda al mundo, porque ese es el propósito, ¿no? Empezar desde aquí hasta llegar hasta lo último, hasta donde Dios permita. Y Dios ya ha permitido llegar hasta aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas cosas todavía tú tienes que alcanzar? Y tienes que ponerte a cuenta, porque el Señor viene. Y si no nos ponemos a cuenta, seremos como el siervo infiel que no cumplió con lo que su maestro, con lo que su Señor le pidió que hiciese. El siervo infiel. Tremendo. La visión egocéntrica, ¿no?, gira en torno de mí mismo, ¿no? Todo debe ajustarse a mis necesidades, ¿no?, a mi personalidad, a mis preconceptos, según como yo pienso, ¿no? Porque es ego, es el ego del hombre, ahí plantado. Sí, no hay otra cosa que lo va a suplantar, porque el ego tiene, ¿no?, una prioridad dentro de lo que se establece. Y Pablo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Saben que las personas con una visión egocéntrica saben de la doctrina, pero hacen de la doctrina una propia doctrina? Y vemos cristianos que tienen sus propias doctrinas, y por eso faltan muchos. Gente comprometida dentro de la obra de Dios, porque tiene sus propias doctrinas, cuando en realidad el Señor dice que tenemos que guardar lo que Él mandó, que son sus doctrinas, no las nuestras. Amén, Señor, aleluya. Y ahí está Pablo diciéndole a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero antes del peligro de la doctrina, lo peor es el peligro de nuestros prejuicios. ¿Saben lo que son los prejuicios? Tener prejuicio de los demás. Eso es tremendo. Y eso es lo que daña, es lo que lastima, es lo que no deja crecer. El prejuicio hacia los demás. ¿Se imaginan? Que seamos todos, que tuviésemos unos anteojos que el Señor nos proveyó, nos hizo caer del cielo. Imagínense, de pronto recibe esos anteojos y usted empieza a mirar a los hermanos y dice: Humberto, no pensaba eso de vos. Y uno empieza a mirar a cada uno, ¿no? Así. Y empezamos a revelar, a ser revelados, ¿no? Dios nos ve así, ¿eh? Nos reímos, pero Dios nos ve así. No nos engañemos, hermano. Dios es fiel, Dios es bueno y tiene misericordia y quiere que tú seas bendecido, pero guardemos las cosas que el Señor nos ha mandado. Es un tiempo donde la iglesia tiene una misión que cumplir, y en primer lugar es esto, luego capacitarte, luego, hermanos, tener una visión clara de lo que comprende el reino de Dios. En segundo lugar, la visión cosmológica es esa que nos permite ver no solamente el entorno nuestro, sino también lo que está ocurriendo afuera, tener un vestigio, como comenzó la pastora recién Fabiana diciendo, ¿no?, las cosas que están pasando en diferentes lugares. Nosotros lo vemos a través de los noticieros y oramos porque tenemos amigos en diferentes partes del mundo, misioneros que están sirviendo al Señor, enviados por las iglesias de Argentina a diferentes partes. Y cuando veo que están ocurriendo cosas cerca de donde ellos están, la verdad que nos pone, porque oramos por la obra y sentimos una carga enorme por ellos.
porque están pasando la mal ahora ahí en India. Ellos son pastores misioneros también ahí, y ellos están volviendo porque al estar la iglesia de Argentina también en este confinamiento, no tienen la bendición que nosotros tenemos hoy. Después de estar, anhelan, hace 8 meses que están, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre estamos, ¿no? Casi 7 meses, sin congregar, sin verse los hermanos, porque no pueden salir. Yo estuve, el tiempo que estuve, y yo los veía porque tenía, permiso para poder circular, pero no se puede ver los hermanos, no saben cómo están, no se imaginan cómo están. Nosotros tenemos el privilegio, la libertad de venir con todos los cuidados y estar, y clamar y orar, y cumplir estas cosas que el Señor nos manda que guardemos, ¿no? De tener una visión. ¿Vemos la necesidad del mundo? Sí, la vemos, pero ¿estamos haciendo algo aquí adentro para eso? Desde aquí para afuera, ¿no? De eso se trata la obra misionera, de que la iglesia responda al llamado del Señor y cumpla su misión. Tener una visión, ¿no?, amplia, no solamente de mirar, de ser espectador, ¿no?, como aquellos que pasaban, ¿no?, veían al hombre ahí tirado y pasaba uno, pasaba el otro, pasó el sacerdote, pasó el levita, pasó el hermano, pasó el fulano y nadie hizo nada. Hoy estamos viendo pasar muchas cosas. La iglesia tiene una gran necesidad y estamos pasando. El Señor nos está llamando a decir: detenete y observar, contemplar y hacer algo, poner en acción lo que has recibido, porque lo que recibiste de gracia lo tenés que dar de gracia. Eso dice la palabra de Dios. Así que tengamos una visión del reino. La visión del reino tiene que ver con esto, ¿no? Con ver la forma en que Cristo ve la iglesia, ¿sí? Cómo Cristo reina en la iglesia. Esto es tener una visión del reino. Efesios capítulo 1, 21, ya con esto termino, 1, 21, dice: y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tengamos una visión. Dios nos ha puesto en un lugar. Dios le dio a la iglesia algo que tiene que poner en acción. Hermanos, hermanas, que el Señor nos ayude a poder discernir cuál es mi papel dentro de la iglesia. ¿Qué debe ocurrir en mi iglesia? Debemos de orar al Señor para que ocurra ese avivamiento. Es lindo hablar del avivamiento, pero sabe que para que ocurra un avivamiento se requiere de gente comprometida en la oración, gente comprometida en la evangelización, gente comprometida en el amor hacia el prójimo y cuanto más a los de la fe. Un amor incalculable, una visión, ¿no?, del reino tiene que ver con esto, de ver lo que el Señor te ha otorgado. Tú eres iglesia, pues esto es para ti. Amén, Señor. Esto es para ti. Y si tú en esta mañana no lo tomas, tendrás que dar cuenta, porque el Señor nos va a pedir cuenta, ¿no? Efesios capítulo 2, 4 al 6, mire, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Así que sepamos, hermanos, el propósito de la iglesia. Algunos dicen que la iglesia, compartía yo el jueves, que para muchos la iglesia es un lugar donde se pierde el tiempo. Pero esos que hablan mal de la iglesia no son de nosotros. No son parte de nosotros.
Nosotros pertenecemos a un reino, somos ciudadanos de un reino y por lo tanto debemos de servirle a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Rey y adorarle porque Él viene pronto, como decía recién. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que el Señor nos abrace, que el Señor llene con gran bendición sus alacenas, su vida, su salud, su cuerpo, ¿no? Que esta semana sea una semana de bendición, hermano. Y recapaciten esto, ustedes de iglesia tienen una misión. Amén. Gloria a Dios, que Dios los bendiga. Vamos a ver, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor y teníamos para